se precisaba piedra para arreglar las calles de Montevideo y de Buenos Aires, porque antes eran de tierra y muchas de ellas se volvía un barro, y ese barro trajo muchas enfermedades, ¿no? Enfermedades que tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Entonces, cuando Ramón Álvarez funda La Paz, que funda La Paz además por una sencilla razón, en La Paz, a través de Zorrilla y después de la compañía inglesa, se hace una parada, una estación, y va a pasar el ferrocarril. Y hay otra situación que también es importante, que es el saladero que se instala en Abayúa para la descarga del ganado y para tener los cueros, esos que quedan en el saladero, y salar esos cueros. ¿Por qué se descargan a Abayúa? Porque después se llevaban a la tablada, y por eso es que se llama Camino de las Tropas, ¿no? Se los llevaba en tropas. Bueno, esa es la parte de La Paz criolla, vamos a llamarle, ¿no? Que por lo general se recuerda poco. Cuando se instala La Paz y comienzan a venderse o a lotearse los terrenos, bueno, por supuesto que Ramón Álvarez cumple como cumplían todos los que compraban tierras para después venderlas, que era dar las tierras para la escuela, la comisaría, la iglesia en algunos casos, o en casi todos los casos, y la plaza. O sea que eso es lo que había. El arroyo de la Piedra era un arroyo, dicen, según las crónicas de aquella época, muy lindo, tenía una excelente vegetación y además aguas muy cristalinas y puras. Entonces, mucha gente que quería salir de lo que era el ruido montevideano y ya quería pasar un poco el Paso Molino, que fue la primera instancia, se iban a instalar en esa zona que no se llamaba La Paz. No tenía nombre, pero alguien le puso el paraje de los Curiales. ¿Por qué? Y porque paraba la gente de la curia, ¿no? Y bueno, y esas son las casas, algunas de las casas, esas señeras que hay en La Paz, que todavía existen algunas, ¿no? Que lamentablemente no hay un patrimonio que las cubra, ¿no? Entonces alguien descubre que ahí, en La Paz, estaba enterrado lo que necesitaba Montevideo y Buenos Aires: piedra. Bueno, ¿quién trabaja? ¿Quién sabe trabajar la piedra? En este país era muy difícil que alguien supiera trabajar la piedra porque nunca se había trabajado. ¿Y a quién van a buscar? Y bueno, y comienza la relación con Italia. Bueno, Italia estaba viviendo una situación muy difícil también. Una situación que, bueno, que había una guerra que había empezado, pero no se sabía cómo terminaba. Había zonas de Italia que dominaba la iglesia, había zonas de Italia que dominaba Garibaldi, había zonas de Italia que la dominaba Cavour y el rey. O sea, los italianos tenían su gran problema y además su gran división y sus grandes enfrentamientos. Y además había determinadas ideas que se habían desparramado por el mundo, saliendo de Inglaterra y saliendo algunas de Francia, como es la francmasonería o la masonería, y se habían instalado también en Italia. Algunos habían llegado a esas ideas. Y también estaban las ideas, por ejemplo, de los anarquistas, que también se habían desparramado y habían en Italia. Entonces, todo eso, de repente, vino a dar a un lugar de un Uruguay que estaba acostumbrado a otras cosas. Incluso hasta el nombre del lugar no tiene el nombre que tienen los otros pueblos o villas de Canelones. Casi todos los otros pueblos tienen nombre santo. Cuando llegaron los italianos, no le dijeron italiano. Le empezaron a decir gringos. Y no los gringos de Estados Unidos. Los gringos porque le decían despectivamente gringos. Esos italianos vinieron con algunas características muy especiales. Primero, sabían trabajar la piedra, cosa que acá no se sabía. Sabían cómo explotar y sabían trabajar la dinamita, cosa que tampoco acá
el ejército, sabían, algunos del ejército, pero ellos lo sabían hacer. Con eso conformaron los barrenos que después se trabajaban en las canteras. Y además tenían características de que vinieron muchos, porque son, para un pueblo que recién se forma, fueron muchos que llegaron no en forma colectiva, pero sí que se conocían o que tenían determinadas características parecidas, ¿no? Y había muchos anarcos, pero había también liberales y había garibaldinos que no eran anarcos y había gente que estaban cerca de Kabul, de los socialismos y todo lo demás. Era distinto a lo que había o lo que se estaba gestando acá. Y bueno, sí, tenían una forma muy particular de desarrollarse, de desarrollar su trabajo, que era un trabajo muy duro, porque yo imaginaba que solamente tuvieron el cielo como techo para trabajar, no tenían otro, por más que después ponían tolditos ahí para trabajar cuando hacía mucho calor. Y después trabajaban muchas horas en un trabajo que había que tener mucha habilidad, mucha fuerza y mucha solidaridad, porque era un trabajo individual, pero había que trabajar en colectivo. Y después todavía había que lidiar con los dueños de las canteras, con las compañías, porque ahí es cuando a ellos no les alcanzaba determinada cantidad de dinero que ganaba para poder establecerse, y bueno, y ahí salían sus ideas, ¿no? Salían las ideas de conciencia de clase que tenían como trabajadores de la piedra, que se estaba formando eso, y bueno, y hablar de conciencia de clase en aquel tiempo no se utilizaba como se utilizó después en la década del 40, década del 50. También en Galicia y en toda esa parte de Galicia, y fundamentalmente en algunos lugares, se trabajaba la piedra también. Llegan algunos entregrados, llegan los vascos también, que también trabajaban piedra. Y también llegaron algunos que para nosotros son muy extraños que hayan llegado, que son los de la zona más este de Europa, ¿no? Que esos apellidos andan todavía sueltos en La Paz. Por ejemplo, no sé. Y bueno, algunos apellidos que pueden ser croatas o pueden ser checoslovacos o pueden ser húngaros, si los rastreamos en lo que se escribió de los picapedreros, algunos de ellos aparecen, ¿no? En vez de dedicarse cada cual a cuidar su chacrita o a cuidar su trabajo, no, se unieron, hicieron un sindicato, y que era muy difícil encontrar un sindicato. Es de los primeros sindicatos que se formaron en Uruguay. Bueno, eso trajo, evidentemente, en La Paz un movimiento distinto. Era una forma de vivir que no era la misma de La Paz criolla, ni era la misma de la que aparece después que La Paz quintera o chacarera, que además de ser italianas las que llegaron, algunos de ellos no podían convivir porque algunos vinieron del norte también, pero otros vinieron del sur y por lo general eran todos católicos. Hay un cuento que me hacía, no sé cuál de los viejos esos que me contaba cosas de los picapedreros, que tampoco sé si es verdad, pero es muy gracioso. Cuando levantaron la iglesia de La Paz, no la iglesia terminada con la torre, sino la parte la parte del cielo raso y la primera iglesia, enfrente de la estación, que estaba la estación, entonces el sindicato de picapedreros estaba enfrente de la estación y algunos decían, lo pusieron ahí para no ver la iglesia. Bueno, esas son cosas, cuentos de La Paz, ¿no? También coincide que Valle y Ordóñez, que muchos de ellos después se hicieron afín a Valle y Ordóñez, marca la diferencia entre el Estado y la Iglesia. Y le dice, no, esto no es más Semana Santa, esta es semana de turismo. Y ya empezó. Todavía hoy vemos que uno dice Semana Santa y otro dice Semana de Turismo. Por suerte ahora está la semana de la cerveza, la semana criolla y todo lo demás, la semana de la vuelta, entonces se amortigua todo eso. Pero antes no se amortiguaba.
porque cuando Valle le pone semana de turismo, entonces los católicos decían, ¿cómo? ¿Nos sacan la Semana Santa? Y la parte organizativa de ellos, de los picapedreros, fue bastante compleja, ¿no? Porque primero sacando algunas canteras que tenían una compañía, como la cantera Villamonte, que era la compañía Villamonte, después muchas veces los dueños iban cambiando y muchas veces los mismos peones, que eran peones, podían comprar por un tiempo en arriendo y se convertían en dueños los peones. Entonces era muy difícil a veces separar, porque fui peón, después fui, y algunas historias que hay de ellos, bueno, hay algunas historias donde incluso los que pasaron a ser patrones se convirtieron en medio déspotas y los que eran peones y que fueron compañeros de ellos, incluso le tiraron con alguna parte de dinamita, ¿no? Pero ellos cuando se organizaron, creo, a mí me parece que tenían todo un aspecto liberal muy basado en la masonería o en ideas liberales que eran mucho más que liberales las que existían en el momento. Ahora después seguro, después se encontraron con algo que sucedía en el Uruguay, que los otros gremios tenían una tendencia marcadamente anarquista. Y cuando se forma en 1905, porque ellos en 1903 están dándole entrada al sindicato de picapedreros de La Paz, graniteros de La Paz. Y en 1905 se crea la FORU. Y la FORU es así, es una federación obrera regional uruguaya. Estaba la FORA en Argentina y la FORU y la FORUCH en Chile, y en Brasil la FORU. Entonces, eso fue una corriente muy fuerte del anarquismo, no solamente en Uruguay, sino en la parte de América del Sur, acá, en el Río de la Plata y un poco más. Entonces ellos ahí van dejando esas ideas, las ideas aquellas de conformación liberal, mucho secretismo, porque había mucho secretismo, parece, en esas creaciones que tenían, porque los masones en ese tiempo también estaban viviendo en forma bastante para adentro, no estaban hacia afuera porque estaban siendo todavía perseguidos, más que nada por el sistema monárquico y por la iglesia, ¿no? La primera, la de los masones o los liberales y todo lo demás, fue mucho más diplomática. La otra, donde entra a primar, dentro de lo que es las distintas vertientes del anarquismo, empieza a primar el anarquismo más el de acción directa. Entonces ahí, bueno, ahí tenían más problemas con las patronales. Y los paros eran más fuertes, la huelga eran más fuertes, hasta que aparece el vallismo. Y el vallismo aparece para tratar de, primero, llevarse a algunos de los ideólogos y teóricos y gente de los anarquistas a su lugar. El caso, como te decía el ñato, Wilton, Domingo Arena, ¿no? Uno de los casos, pero estaba Carlos Balzán, había una cantidad de gente importante del anarquismo, líderes del anarquismo acá en Uruguay. Bueno, José Valle Ordóñez se lo llevó con él, y se lo llevó a eso que fundó dentro del Partido Colorado, porque todo el mundo habla del Partido Colorado, pero no habla del vallismo. El vallismo es distinto, por ejemplo, al riverismo, es distinto a los otros colorados. Y Valle no se llevaba con los otros colorados, se llevaba muy mal. La Paz se hace vallista. No era vallista La Paz. La Paz era un pueblo que votaba según los caudillos que había. Pero La Paz después sí pasa a ser vallista. Y fue vallista por más de 40 años, ¿no? Entonces, eso ya demuestra la importancia, y todos esos picapedreros, anarcos y todo lo demás, los masones siguieron siendo masones, porque se escondieron y quedaron ahí. Ahí tenés que el vicepresidente de la República, como Mayo Gutiérrez, vallista, colorado, pero masón, manteniéndose como masón. Entonces, eso le dio a La Paz algo distinto a las otras comarcas de Canelones.
Y bueno, y también le dio una, digamos, ese vallismo, que era un vallismo muy progresista, le dio una fisonomía diferente a La Paz en su parte cultural, en su parte deportiva, en su parte... Porque hay que ver todos sus años, ¿no? 1920 en La Paz es fenomenal. Tablados, clubes deportivos, 1917, especialmente los nombres que le ponían, ¿no? Club Libertad. 1917, Club Libertad. Los tipos que en 1917 fundaron Libertad, en 1924 fundaron el Oriental. Muchos de los directivos del Oriental, fundadores del Oriental, eran masones. Muchos de ellos, además lo dijeron ellos, no lo decimos nosotros, los que leímos la historia. Ahora, todo eso le dio a La Paz un dinamismo muy fuerte en 1920 a 1930. Que los picapedreros, después del Palacio Legislativo, que fue la gran obra que hicieron, la Rambla de Montevideo, después tenían poco trabajo. Y después que se fundó lo que fue el pre-Zunca y después el Zunca, ellos se afilian al Zunca. Y el Zunca ya tenía una tendencia comunista. Entonces, todo lo que encontramos después del 53, 54, hasta el 60, que fue más o menos que yo recuerdo cuando hubieron los picapedreros, por lo general tenían una relación Zunca-Partido Comunista. Porque cuando yo entré y que conocía a la militancia de los comunistas de afuera del partido, porque había unos que militaban adentro del partido, otros de afuera, unos que militaban, le decían los anarcos del boliche, del Astro, que paraban ahí, había Strapolini, el anarco Strapolini, bueno, y pasaba por ahí, lo saludaba, y loco, mira loco Strapolini y todo lo demás. Ellos tenían una relación especial, además, en esa época, porque había otros picapedreros medios independientes que trabajaban allá haciéndole las piezas mortuorias a los israelitas. Esos había algunos que estaban afiliados al sindicato y otros que no.